¿Judá e Israel eran el mismo pueblo? La verdad escondida que aún perturba en la HISTORIA en una fría noche en Jerusalén, un antiguo misterio emerge de las sombras. Dos reinos, Judá e Israel, conocidos como enemigos por siglos, podrían haber sido más que simples rivales. Los murmullos en el aire se sentían casi eléctricos. La gente susurraba sobre una conexión secreta, guardada celosamente por siglos, encriptada en los textos sagrados. Pero no se había hecho eco. Las historias de un pueblo unido por sangre y traiciones, llenas de traumas y secretos oscuros, envolvían la ciudad como una niebla densa. Pocos lo sabían, pero la historia vibrante de estos dos pueblos podría cambiar nuestro entendimiento de la identidad israelita para siempre. Mientras las estrellas titilaban, se contaban leyendas, una antigua profecía que prometía la unión de Judá e Israel cada vez resonaba más fuerte entre quienes anhelaban la verdad. Los textos antiguos revelaban eventos inquietantes, rituales prohibidos, pactos olvidados y una guerra que nunca debió ser. Y en el centro de todo, un enigmático rey que había cambiado el rumbo de la historia en un giro de voluntad. Los rostros de aquellos que tomaron partido parecían cobrar vida, con ojos que reflejan un dolor antiguo y un deseo ardiente de redención. La tensión estaba palpable, como si la tierra misma aguardara una revelación. Unos pilares desgastados en una sinagoga olvidada contenían la clave a este rompecabezas, inscripciones que hablaban de un lazo que había unido a estos pueblos en el pasado, pero ¿fue una unión o una maldición? La gente se reunía, se palpaba la incertidumbre entre ellos, los corazones latían al unísono en preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente? La curiosidad se apoderaba del ambiente. ¿Sería posible que los conflictos hubiesen surgido a partir de un malentendido, de un silencio que pesaba más que 1000 palabras? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. ¿No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto? Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, de verdad, me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación significa todo. Conectemos. De repente, un grito desgarrador rompió la calma entre la multitud. Los murmullos se tornaron en caos, la atmósfera se volvió un revoltijo de emociones encontradas. ¿Hay algo más? Algo que nos ocultan. Un anciano, con ojos llenos de fuego, se alzó en la plaza. Su presencia era magnética, una figura emblemática de quien se decía conocía cada secreto enterrado en el tiempo. Nadie podía ignorar la urgencia de su voz. La multitud se quedó en silencio, esperando. ¿Qué verdad estaba a punto de revelar? Los corazones latían con fuerza, el tiempo parecía detenerse. ¿Serían Judá e Israel enemigos para siempre o había esperanza de una verdadera reconciliación? El aire estaba cargado de promesas, la verdad aún escondida entre sombras y eco. ¿Quién se atrevería a buscarla? El anciano tomó aire, y por un momento pareció disfrazarse de la misma historia que iba a contar. Sus manos temblaban mientras señalaba las piedras que lo rodeaban, como si cada una llevara consigo el peso de siglos de silencio. La multitud se aglutinó más cerca, los rostros se acercaban con mezcla de curiosidad y miedo. Era un momento de confrontación con el pasado, un instante donde las sombras podían cobrar vida. Lo que ustedes llaman rivalidad, empezó, su voz grave resonando en el aire frío. No es más que un eco de un pacto. Un pacto violado, un latido compartido que se ha desvanecido en el tiempo. Las palabras cayeron como una lluvia pesada, empapando cada corazón presente con la intriga de una traición olvidada. Un murmullo recorrió a la multitud, y entre ellos, algunos comenzaron a recordar historias antiguas susurradas en la intimidad de sus hogares, leyendas de un acuerdo que traía paz y prosperidad. Pero también había sombras en esos recuerdos, sombras de engaños y secretos que ya habían costado vidas. ¿Quién podría haber hecho tal cosa? Este rey emblemático que todos veneran, su nombre es una maldición y una salvación, continuó el anciano, cada palabra ahora impulsada por un fervor casi religioso. Él fue el arquitecto de su desgracia y de su esperanza. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos? La historia fue escrita por quienes temieron su propio destino, los que mataron la luz para esconder su oscuridad. Los murmullos crecían,
Como el ruido de cuernos de batalla en la distancia, alguien en la multitud preguntó con voz temblorosa, ¿de qué rey hablas? El anciano se volvió hacia donde provenía la voz, y con una mirada penetrante, respondió, del rey que se unió a las dos naciones. El que fue asesinado para preservar un secreto que muchos piensan que se ha olvidado. La sangre derramada entre estas tierras puede ser más sagrada de lo que creen. A cada instante, la atmósfera se tornaba más tensa, cada palabra del anciano actuaba como un catalizador para la inquietud colectiva. Las ansias de conocer la verdad se entremezclaban con el temor de lo que ésta pudiese revelar. Los rumores y las historias comenzaban a encender una chispa en los corazones de aquellos que esperaban paz, pero también inquietud en los que se aferraban al odio y la división. El anciano, notando la confusión creciente, finalizó con un grito de alerta: debemos desenterrar la verdad antes de que los oscuros la entierren para siempre. Jaime se encuentra en las profundidades del pasado, esperando que alguien lo rescate. De repente, dos guardias enviados por el Consejo de Ancianos avanzaron entre la multitud, con miradas severas como espada apuntando a los corazones. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los guardias, alto y temido, se hizo paso hacia el anciano. Basta de charlas sobre traiciones y secretos. ¿Quién se atreve a desafiar el orden establecido? La multitud se dividía, algunos comenzaban a retroceder, pero otros se acercaban, empujados por la promesa de una revelación. Las miradas se cruzaban, el deseo de descubrir la verdad se había convertido en un fuego abrasador. Justo cuando la situación parecía desbordarse, un estruendo resonó en la lejanía, como un trueno anunciando una tormenta. La tierra vibró, y en ese instante crucial, desde las sombras, un grupo de figuras misteriosas emergió. Sus túnicas ondeaban como banderas de guerra, y con el brillo de arcos y flechas a la vista, el peligro se acercaba, amenazando con explotar el caos en el que se había convertido la noche. La pregunta flotaba en el aire: ¿serían esos nuevos arribantes aliados en la búsqueda de la verdad, o traidores salidos de una historia que aún no había terminado de contarse? La multitud se estremeció. La lucha por el conocimiento estaba lejos de terminar, y un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse. Los murmullos de la multitud se apagaron de golpe, como si un velo gris hubiera caído sobre ellos. Las figuras vestidas con túnicas negras continuaron avanzando, y la chispa de la curiosidad se tornó en pavor. Cada paso que daban resonaba como un eco de antiguos conflictos, traumas que parecían estar latentes en el aire mismo. El alto guardia, con el ceño fruncido y la mano en la empuñadura de su espada, se volvió hacia los recién llegados. «Identifíquense», rugió con una voz que retumbó entre las piedras. Pero la respuesta fue un silente firmeza, sus pasos calculados, como un baile macabro en el que cada uno parecía saber perfectamente su papel. «Nadie viene a perturbarnos esta noche», replicó un hombre de rostro oculto bajo una capucha. Se movía con una gracia inquietante, una mezcla de confianza y peligro. «Estamos aquí por el rey que perdimos, por su sangre y secretas alianzas. La historia no está completa, ustedes la han olvidado y lo que han escondido ha comenzado a apestar». Un escalofrío recorrió la tierra mientras la multitud contuvo el aliento, unidimensional en su concentración. El anciano, aún en pie, parecía un puente entre el temor y la verdad, mientras la sombra del nuevo grupo envolvía a todos como una niebla oscura. «¿Qué saben ustedes?», gritó alguien desde el fondo, la voz temblando, a punto de quebrarse. «¿Qué pueden aportarnos que no sea otra calamidad?». «Nosotros sabemos que el rey no fue el único que cayó en esa traición», replicó otro de los encapuchados, esta vez una mujer, su voz imbuida de una mezcla de melancolía y furia. «La historia fue manipulada, nos han hecho enemigos para poder controlar este dominio. Pero en esa misma oscuridad, hay luz que arde con la fuerza de los caídos». El anciano movió la cabeza afirmativamente, como si finalmente hubiera encontrado el eco de su verdad en las palabras de las sombras. «Así es», murmuró, la voz un hilo de tensión. «La verdad pesa más que la oscuridad que intentan mantener viva». Las figuras se detuvieron, y el hombre de la capucha alzó su mano. «Venimos a ofrecer una elección. Deben decidir si van a seguir siendo marionetas de un juego eterno o si se alzan por la verdad». Pocos entendían el verdadero alcance de esas palabras. La urgencia del momento creó un nudo en el estómago de muchos. Quizás su odio no era más que una ilusión, un velo sobre la verdadera historia compartida. Algunos comenzaron a dar pasos adelante, movidos por la revelación. Otros, sin embargo, no pudieron apartar su mirada del guardia, como si temieran que, bajo cualquier circunstancia, la protección fuera más valiosa que la verdad. La multitud estaba en un punto crítico, el aire pesado como si contuviera un gran secreto.
La lucha entre el deseo de saber y el instinto de proteger lo conocido llenaba el ambiente de electricidad. Una decisión inminente se perfilaba en el horizonte y entonces, el estruendo retumbó nuevamente, esta vez más cerca, como un tambor de guerra resonando en los corazones de todos. La tierra tembló bajo sus pies, y con el sonido llegó una visión aterradora, no solo eran las sombras de un pasado olvidado, sino fuerzas que venían a reclamar lo que había sido robado. ¿Cuál será su elección, pueblo? ¿Seguirán ciegos o abrirán los ojos a lo que siempre ha estado ante ustedes? La incertidumbre se apoderó de la multitud, y el tiempo se detuvo en ese instante. ¿Cuánto estarían dispuestos a perder por la verdad? La historia estaba a punto de volver a cobrar vida, y la próxima decisión pronunciaría el destino de todos. En el trasfondo de sus mentes, una pregunta resonaba: ¿sería este el momento de renacer, o un ocaso que ya nadie podría detener? La sombra de lo desconocido se cernía. La batalla por la verdad apenas comenzaba. El silencio se rompió cuando una mujer del fondo, aferrándose a un manto desgastado, se adelantó temblando. Su mirada, llena de miedo, buscaba respuestas entre las sombras. ¿Cuántas veces más debemos sufrir? Ya hemos pagado un precio demasiado alto por su verdad. Gritó con desesperación. Las palabras arrojaron una chispa en la multitud. Algunos asintieron, otros bufaron de indignación. El guardia, apretando los dientes, luchaba entre la lealtad a su deber y la creciente necesidad de saber si había más en la historia de lo que se les había contado. Silencio, ordenó él, aunque su voz temblaba con la presión interna de su elección. No podemos dejar que la rabia dirija nuestros corazones. Debemos, pero sus palabras fueron superadas por un coro de murmullos y reproches. ¿Quieren sembrar la discordia?, gritó un joven que había sido criado en la fe de los que aún reverenciaban la memoria del rey. ¿Por qué debemos creerles? Solo quieren desestabilizarnos y llevarnos a una guerra sin sentido, más aún cuando no sabemos qué es verdad y qué es mentira. La mujer encapuchada dio un paso adelante. No estamos aquí para dividir. Estamos aquí para unir lo que ha sido quebrado. El rey fue una víctima de sus propios aliados, su sangre se ha utilizado como un sacrificio, y aún hoy sigue derramándose en esta lucha de sombras. Su voz se alzó, poderosa como relámpago en la tormenta. Mientras tanto, el estruendo que había estremecido la tierra se repetía, esta vez más fuerte, como un eco de un retumbar que venía de la lejanía, ahora más cercano. La multitud pidió aclaraciones, empujándose entre sí, el miedo sapientando cada rostro. El anciano, un bastón en cada mano, posiblemente el más sabio en aquel lugar, dio un paso hacia la mujer. Si el rey fue víctima de una traición, ¿quiénes son, entonces, los verdaderos traidores? ¿Nos han estado mintiendo todos estos años? ¿Quién puede afirmar que lo que dicen es la verdad? En ese instante, una sombra emergió desde la línea del horizonte, alzándose como un espectro, una figura gigantesca que parecía difuminarse entre el polvo. La multitud jadeó, presa del terror y la incertidumbre. Venían como un torrente y el aire se llenó con un pesado olor a tierra y metal. No eran solo rumores del pasado, eran retazos de su propia historia, han vuelto a reclamarse algo, y la esencia del caos se sentía en el viento. Lo que está por venir no requiere respuestas, sino decisiones, gritó el hombre en la capucha. O luchan conmigo por la verdad de sus raíces, o se convierten en ocio en los bríos de lo desconocido. Pidan consejo a su dolor, allí solo hallarán a aquellos a quienes han perdido. De repente, un grito desgarrador resonó, una figura familiar sobresalió entre la multitud, era la hermana del guardia. Ella avanzaba con terror en los ojos, buscando refugio entre los suyos. «Ellos vienen. Miren». «Ya no podemos escondernos», exclamó, con la voz entrecortada, y así, el pueblo enfrentó la encrucijada más grande de su historia. Individualmente, cada voz comenzaba a unirse en un cántico de esperanza y miedo, mientras que la sombra ante ellos prometía la revelación de secretos olvidados. La pregunta se mantuvo en el aire, dividiendo la multitud: ¿serían capaces de enfrentar la verdad, sin importar lo sombría que ésta fuera, o caerían nuevamente en la oscuridad del olvido, permitiendo que su historia fuera dictada por aquellos que jamás habían tenido poder real? Un crujido en el cielo resonó, como si la propia tierra palpitara. La batalla por el futuro comenzaba. El destino de todos pendía de un hilo. En el fondo de sus corazones, el eco de una verdad olvidada resonaba: estamos listos para enfrentarnos a lo que hemos ignorado tanto tiempo. El guardia sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi pesado, como si cada palabra pronunciada pudiera romper el delicado equilibrio que aún mantenía unido a su pueblo.
Miró a su hermana, los ojos llenos de lágrimas, y su corazón retumbó con la fuerza de esa sombra que se acercaba. Con un movimiento abrupto, el grupo se agolpó, buscando respuestas pero hallando solo pánico y desasosiego. Las palabras de la mujer encapuchada resonaban en su mente. Como un eco constante, ella había hablado de luchas, traiciones y verdades ocultas, y ahora la figura oscura que se perfilaba ante ellos parecía ser la manifestación de esos inconfesables secretos. No podemos dejar que el miedo nos consuma, pensó, aunque los murmullos de la multitud crecían como un mar de voces incontenibles. Ya basta, gritó, luchando por ser escuchado. En un momento de lucidez, la multitud se calló lentamente, los ojos fijos en su figura, llena de dudas pero también de determinación. Si hay algo que tenemos que enfrentar, ahora es el momento. No podemos permitir que lo desconocido nos dicte qué hacer. La mujer se acercó, su mirada intensa. ¿Y si lo que temes está en tu propia sangre? Si las verdades que escondemos son más peligrosas de lo que crees, ¿cuál será tu elección? Su pregunta lo atravesó como un rayo, y la multitud contuvo el aliento, conscientes de que las decisiones que tomarían esa noche podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Justo entonces, un estruendo resonó, y un grupo de figuras emergió de la sombra. Eran guerreros, armados y con la mirada decidida. Una ráfaga de murmullos recorrió la multitud, ahora dividida. Algunos querían enfrentarlos, otros temían que esos hombres fueran la pura representación de sus propios temores, traidores de los que había hablado la mujer. «Deténganse», clamó el guardia, levantando la mano mientras los guerreros se acercaban. Sentía que cada segundo que pasaba era un paso más hacia la inevitable confrontación. Pero en su interior, una voz susurraba. Había algo familiar en esos hombres, ¿acaso eran antiguos aliados? La tensión era palpable. El anciano, rodeado de sombras, se atrevió a hablar. Quizás no son nuestros enemigos. Quizás son el eco de nuestra historia sin contar. Sus palabras siembran un destello de esperanza en algunos, mientras que otros fruncían el ceño, recelosos. Y justo en el clímax de la incertidumbre, uno de los guerreros, con un rostro marcado por las cicatrices de antiguas batallas, se detuvo ante el guardia y pronunció: «Escuchas el llamado de tu rey, el que fue traicionado, y hoy te trae la verdad». La multitud, ahora completamente cautiva, sintió una mezcla intensa de miedo y curiosidad. «El rey», murmuró una voz entre el gentío. El guardia se dio cuenta de que las antiguas historias familiares, llenas de alegría y tragedia, estaban regresando al presente, y en sus mitos podría haber la clave para su salvación. «¿Qué verdad?», preguntó al fin, sin poder contenerse. La respuesta que bramó desde la figura en la sombra podría cambiarlo todo, pero antes que pudieran alzar su voz, una explosión de luz iluminó el horizonte. La tierra tembló, y el eco de un grito desgarrador se elevó hacia el cielo. La figura del guerrero se desvaneció en la penumbra, dejando solo un rastro de misterio. El guardia, ahora más confundido que nunca, sabía que la revelación de la verdad estaba a punto de estallar en mil piezas, revelando algo más peligroso de lo que jamás habían imaginado. La historia no solo estaba reclamando su verdad, estaba a punto de consumirlos. ¿Qué hay del pasado que nos persigue? ¿Estamos realmente listos para ver lo que ha estado oculto tanto tiempo? La pregunta flotó en el aire frío de la noche, presagiando un destino que ni siquiera podían comprender aún. La explosión de luz se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando un silencio pesado y extraño. Los rostros de los hombres y mujeres, previamente llenos de incertidumbre, ahora mostraban escalofríos de terror. El guardia intentó asimilar lo que había presenciado, pero su mente estaba atrapada en una red de preguntas y una desesperación creciente. «¿Qué acaba de suceder?», preguntó su hermana, sus ojos aún anegados en lágrimas. El guardia tomó su mano, apretándola con fuerza, como si eso pudiera brindarle valor. Eso fue solo el inicio», respondió, sintiendo que su propia voz temblaba. La multitud había caído en un mute aterrador, pero en medio de esa calma tensa, el guerrero de cicatrices reapareció, como un espectro entre las sombras. Su figura era aún más imponente ahora, como si la oscuridad misma lo respetara. «Nos hemos enfrentado a mucho en este camino», comenzó el guerrero, su voz resonando potente. «Pero lo que acaban de presenciar es solo el eco de lo que tiene que venir». El pánico brotó de nuevo entre los presentes. «¿Qué estás diciendo?», gritó un hombre del fondo, su miedo transformándose en rabia. «¿Por qué deberíamos confiar en ti? Eres un extraño que aparece desde la nada en medio del horror. Nuestro rey está muerto». «¿Muerto?»,
La voz del guerrero hizo eco. Así lo piensan muchos, y así se les ha dicho. Pero la verdad es que el rey no ha caído. Ha estado escondido, oculto entre los que afirman ser sus leales, mientras su pueblo ha sido manipulado durante generaciones. Las heridas abiertas en el corazón del guardia parecieron, por un instante, cerrarse. Las palabras encendieron un fuego antiguo en su interior, el que una vez había creído extinguido. ¿Qué clase de traición hemos estado soportando? ¿Qué han hecho para que estemos aquí, temerosos de enfrentarnos a nosotros mismos? Miedo, musitó la mujer encapuchada, apareciendo de nuevo en la penumbra. Miedo a la verdad que hemos enterrado bajo mentiras. Este pueblo ha olvidado de dónde viene, y en su desesperación por seguir adelante, ha vendido su alma. Pero no más. El guardia sintió una punzada de reconocimiento. Su historia, las historias de su familia, siempre estaban entrelazadas con aquellas de Judá e Israel. Todo lo que había aprendido en su infancia resurgía como un torrente. Lo que nos divide es solo un espejismo, intervino el anciano, su voz quebrada resonando entre los murmullos. Los verdaderos enemigos siempre han sido aquellos que buscan continuar el ciclo de dolor y traición. Pero, ¿qué haremos con esta verdad, ahora que la tenemos al alcance de nuestra mano? El guerrero asintió. Es una elección que solo ustedes pueden hacer. Pueden rechazarla y permitir que el miedo continúe gobernando sus corazones. O pueden enfrentarlo y recuperar lo que les pertenece. Las lealtades se pondrán a prueba, y no todos serán capaces de soportar el peso de lo que viene. El viento sopló en una ráfaga gélida, y el guardia sintió que su alma temblaba ante la magnitud de la decisión que todos debían tomar. La multitud buscó refugio en las paredes de su determinación, pero el futuro se veía incierto y oscuro. Un estruendo de paso resonó detrás de ellos. Un grupo de jinetes aparecía, brillando bajo la luz de la luna. Eran sombras sobre caballos, y sus siluetas prometían más misterios y potenciales conflictos. Ellos han llegado, dijo el guerrero, sin dar explicación. ¿Estamos preparados para las consecuencias de nuestra elección? Cada historia, cada decisión, podría abrir la puerta no solo a la verdad, sino a una guerra que nos cambiará para siempre. El guardia apretó la mano de su hermana con firmeza, sintiendo que lo que estaba en juego se extendía más allá de su propio destino. La siguiente decisión se aproximaba, pero antes de que pudiera hablar, el sonido reverberante de los jinetes se avizoraba. ¿Serán nuestros salvadores o nuestros verdugos? El susurro quedó colgado en el aire, adentrándose en el misterio que los rodeaba, dejando a todos a la espera de lo que vendría. Los jinetes se acercaban, como sombras de un pasado que regresaba para reclamar lo que alguna vez fue suyo. Sus caballos golpeaban el suelo con un tamborileo ominoso, resonando en el pecho del guardia con cada paso, como si el eco de antiguos conflictos reclamara sobre sus corazones. El guerrero de cicatrices se posicionó delante de la multitud, su figura erguida y poderosa, como un faro en medio de la tormenta. No teman, ordenó. Ellos vienen con un propósito, y será nuestra elección cómo responder. Una figura central del grupo de jinetes se adelantó, y aunque las sombras cubrían su cara, los ojos ardían con una intensidad casi sobrenatural. Era un hombre alto, con un manto que ondeaba como el fuego en una brisa gélida. Hemos seguido sus pasos y escuchado sus susurros, buscando la verdad que ha sido aplastada por el miedo, dijo con voz firme que barría la tensión que impregnaba el aire. El guardia sintió un escalofrío al reconocer la voz. Era una voz familiar, una que había escuchado en historias contadas junto a la fogata, relatos de héroes antiguos. Soy Elián, hijo de Aarón, de la casa de Judá, continuó el hombre, y vengo en busca de nuestro rey. Él debe regresar, pero antes, debemos recordar lo que hemos olvidado, nuestra unidad. Un murmullo recorrió la multitud. El guardia podía sentir el pulso de cada corazón, y entre ellos, un deseo antiguo comenzaba a despertar. ¿Era posible que Judá e Israel compartieran una misma esencia? Las nociones de rivalidad y división parecían desvanecerse bajo el peso de aquella voz. Unitarios, gritó el hombre de rabia, quien había cuestionado al guerrero. ¿Cómo puedes hablar de unidad cuando nuestros reyes han sido celosos y nuestros pueblos han padecido separación? ¿Acaso crees que podemos simplemente olvidar el pasado? Olvidar no es lo que propongo, contestó Elián, levantando la mano en señal de calma. Recordar es crucial. La memoria es nuestra espada más afilada, y la verdad nuestro refugio. El guardia sintió su pecho apretarse.
La idea de tener que enfrentarse a una historia de traición, de secretos familiares, lo llenaba de temor. Sabía que la verdad venía acompañada de dolor. Lo que sus padres le habían contado sobre la división y la guerra, ¿era todo un engaño? Las palabras de Elian golpeaban con fuerza, resonando en la esencia de su ser. Juntos podemos resistir, pero la elección es suya. Su reino está muerto, vive en cada uno de ustedes que cree en la unidad. Ahora, deben decidir. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo los ecos de un conflicto que amenazaba volver a encenderse. Las miradas se comenzaron a encontrar, y los lazos de desconfianza frágil empezaron a desgastarse. ¿Podremos unirnos nuevamente?, preguntó la mujer encapuchada, rompiendo el silencio, sus ojos reflejando la lucha interna que todos llevaban dentro. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras rencillas por el bien de un futuro compartido? El guardia inhaló profundamente, sintiendo el peso de esa pregunta trasladarse a toda la multitud. Era un momento decisivo, un instante que podía cambiar la historia. Mientras las miradas se dirigían hacia él, una sensación de responsabilidad lo envolvió. Pero, justo cuando estaba a punto de hablar, otro grupo de figuras apareció en la distancia, iluminadas por el fulgor de antorchas. Eran más jinetes, y su llegada traía consigo la sombra de un peligro desconocido. «No estamos solos», gritó un líder del nuevo grupo, con voz atronadora que cortaba el aire. «El enemigo se acerca». La multitud contuvo la respiración, y el corazón del guardia se detuvo un instante. ¿Podrían resistir la amenaza externa mientras lidiaban con las verdades internas? La línea entre el pasado y el futuro se desdibujaba, y él sabía que el destino de su pueblo pendía en un hilo. «Tendremos la fuerza para enfrentarlos», murmuró, la duda surgiendo como un espectro entre ellos. Las miradas se desenfocaron, llenas de confusión y miedo. Pero antes que una respuesta pudiera brotar, la primera fila de los jinetes avanzó, y la tensión del momento se tornó palpable. El guardia apretó la mano de su hermana con más fuerza. ¿Estamos listos para luchar no solo por nuestra sobrevivencia, sino por nuestra verdad? El dilema se cernía sobre ellos como una sombra amenazante, y la elección debía hacerse antes de que la noche cayera por completo, y mientras la bruma oscura comenzaba a cubrir el horizonte, el guardia sintió el eco de una palabra que cambiaría todo: ¿qué pasará si la verdad también se convierte en nuestra mayor arma? La multitud retrocedió un paso, los murmullos transformándose en un clamor de incertidumbre. Los jinetes con antorchas avanzaban, y su luz danzante iluminaba rostros marcados por el miedo y la duda. El guardia, sintiendo la respiración agitada de su hermana a su lado, comprendió que el momento de la decisión se acercaba. Cada segundo era una eternidad. Elian, con su imponente figura, no vacilaba. No se dejen llevar por el pánico. Recuerden quiénes son. Recuerden por qué luchamos. Sus palabras vibraban con una energía que parecía resonar en los mismos cimientos del suelo. Sin embargo, a medida que los jinetes del nuevo grupo se acercaban, la tensión se espesaba, como una niebla cargada de electricidad. ¿Enemigos o amigos?, cuestionó el guardia, sus pensamientos girando en un torbellino de emociones encontradas. ¿Qué sabían estos nuevos jinetes sobre la verdad que Elian prometía? Mientras los desconocidos tomaban forma en la penumbra, el guardia se dio cuenta de que unos ojos centelleantes observaban a través de la oscuridad. Eran los de una mujer, vestida con una armadura antigua que reflejaba la luz de las antorchas. Se movía con una gracia felina, y había algo inquietante en su postura. Ella se acercó, y su mirada penetrante encontró la de Elian. «Él no miente», dijo la mujer con voz suave, cargada de un poder ancestral. «La unidad no es solo un concepto. Es la esencia de nuestra historia, un lazo que puede rehacerse a través del sacrificio». Su declaración hizo que el corazón del guardia latiera con más fuerza. «¿Qué sacrificio?», preguntó. Las palabras salieron casi sin querer, pero el peso de su significado pesaba ya sobre él. Los jinetes alzaron la vista, esperando una respuesta. La mujer, sin perder su espíritu firme, levantó una mano. Más que solo combatir al enemigo que se aproxima, deben enfrentarse a sí mismos. Sus rencores. Sus dudas. Sin esto, nunca habrá paz verdadera. Un escalofrío recorrió la espalda del guardia. La idea era aterradora, desnudaba sus inseguridades y la historia que había heredado. La batalla no solo era externa, sino también interna. La multitud se volvió a mirar, algunas caras estaban marcadas por la rabia, otras por la desesperación.
Pero la mayoría reflejaba una nueva chispa, la de la esperanza. ¿Y si fallamos?, cuestionó un anciano de la primera fila, su voz temblando como una hoja en otoño. ¿Y si, al intentar unirnos, solo provocamos más caos? No hay avance sin riesgo, respondió Elian sin titubear. La verdad dolerá, pero el dolor es el camino hacia la libertad. Sin él, eterna será nuestra prisión. El guardia observó a su alrededor y vio cómo unas manos temblorosas se entrelazaban, como algunos murmuraban entre sí, forjando vínculos en la desesperación. Otros miraban hacia el horizonte, sintiendo la llegada de los nuevos jinetes. El tiempo se agotaba, y él podía escuchar el latido de su propio corazón. ¿Qué haremos?, preguntó, la voz cargada de urgencia. ¿Lucharemos juntos, o dejaremos que el miedo nos divida una vez más? El ambiente estaba cargado de expectativas. Elian se giró hacia la multitud, llevando su mirada de uno a otro, como si buscara descubrir la chispa que encendería el fuego de su determinación. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, las sombras de los jinetes enemigos y sus antorchas comenzaron a danzar aún más cerca, casi como espectros salidos de una leyenda oscura. Un grito rompió el silencio: el enemigo ha llegado. No hay más tiempo. El guardia sintió un nudo en la garganta. La decisión debía tomarse ya. El campo de batalla estaba listo, y la pregunta que abría el corazón de aquellos hombres y mujeres resonaba en su mente, poderosa: ¿podemos unirnos para derrotar a un enemigo que no solo pertenece a la distancia, sino también a nuestro interior? Con cada segundo que pasaba, la sombra de la guerra se acercaba, y la única certeza era que el destino de su pueblo ya no estaba en el aire, sino al borde de una decisión que cambiaría todo. La fogata crepitó detrás de ellos, y mientras la niebla cubría cada rincón con su manto gris, el guardia vio una figura familiar entre las sombras de los jinetes enemigos y el corazón se le heló al reconocer el rostro de un amigo perdido. ¿Qué secretos traía consigo? ¿Era esto el regreso del pasado que temían tan ferozmente? El guardia sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. Tenía la vista fija en el rostro que lo había perseguido desde el momento en que se había ido, Ilias, su amigo y hermano de armas, quien había jurado luchar a su lado hasta el final. Ahora, ahí estaba, entre los jinetes enemigos, con la mirada fría y decidida que lo definía, pero con una aura de misterio que lo envolvía, como si cargar con un secreto que podría desenredar todo lo que creían saber. Ilias, gritó, el sonido desgarrándole la garganta. Las palabras se sintieron como gritos en una caverna vacía, resonando hacia atrás en un eco de nostalgia y dolor. Los murmullos de la multitud aumentaron, mezclándose con las llamas de la fogata y el viento que arrastraba hojas secas a su paso. ¿Qué traes contigo?, preguntó Elian, avanzando un paso, armándose de valor aunque era consciente de la línea delgada que los separaba. Las antorchas parpadeaban, revelando sombras y luces, pero la figura de Ilias permanecía serena. Ilias se ha transformado, murmuró la mujer en armadura, acercándose. Su voz como el susurro de un río, calando en los corazones temerosos. No es solo el pasado que regresa. Es un reflejo de lo que ustedes mismos son. La guerra no es únicamente contra otros, sino también contra la historia que llevan dentro. Él puede ser la voz de la conciencia que necesitan. La conciencia, repitió un joven entre los presentes, su cara entre la confusión y el miedo. ¿Por qué debería confiar en alguien que estuvo del otro lado? La mujer giró la vista hacia la multitud. La lección más dura es aceptar que no todos nuestros enemigos son ajenos. Hay traiciones en nuestros corazones. Ha llegado la hora de enfrentar aquello que no quisieron ver. Ilias no se movió, pero su mirada se afianzó en el guardia, como si intentara penetrar cada acritud de su antiguo vínculo. No soy un enemigo, dijo, y su voz resonó firme, casi como una campana que llamaba a la reflexión. Volví porque las sombras que nos dividen son más profundas de lo que imaginamos. No las enfrentaremos con odio, sino con la verdad, aunque duela. La multitud se murmuró, llenando el aire de tensiones y dudas renovadas. De pronto, el ambiente se tornó más pesado. La bruma parecía apoderarse de los sentidos, llenando sus mentes de posibilidades y consecuencias. Pero, ¿qué verdad traes?, cuestionó el guardia, su voz un hilo tembloroso entre la esperanza y la desesperación. ¿Eres un mensajero o un traidor? ¿Un salvador o un verdugo? Ilias se adelantó, su figura iluminada de revés por las llamas. La imagen del pasado destellaba en su mente. Una verdad que nos queda por descubrir en esta lucha.
Ha habido una traición más allá de este campo. Uno que ha tejido todas nuestras historias sin que nos diésemos cuenta. El dolor que llevamos está más unido a nuestras almas de lo que pensamos. Mientras las palabras de Ilias se instalaban como una chispa encendida en la conciencia de todos, el cielo se oscureció aún más, y un trueno retumbó en la distancia. Un presagio de la tormenta inminente. «El enemigo se acerca», gritó alguien del grupo, y las antorchas a su alrededor parecieron titubear en su calor. «Debemos decidir ahora». El guardia miró a Ilias, buscando respuestas que parecían ocultas tras su rostro inmutable. ¿Podrían realmente confiar en él? ¿O había llegado el momento de deshacer todos los lazos y entregarse al caos? La multitud contuvo el aliento, el tiempo se detuvo, y el guardia sintió como si su corazón latiera en sincronía con el pulso del universo. «Un último sacrificio», murmuró la mujer de armadura, su voz resonando en el aire pesado. «¿Están dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad que puede liberar sus corazones o condenar sus almas?» El guardia sabía que la decisión no solo definiría su futuro en la batalla, sino que desvelaría verdades que preferían permanecer ocultas. Mientras la niebla se espesaba y los jinetes enemigos comenzaban a rodearlos, comprendió que todo estaba a punto de cambiar. Y en ese instante de tensión, sintió que dentro de él, otra vez, se agitaban los ecos de las antiguas lealtades. Pero ¿y si la verdad de Ilias era aún más sorprendente de lo que pensaban? ¿Qué secretos oscuros traía consigo, aún ocultos en su mirada? La decisión estaba en el aire. El guardia observó a su hermana, el miedo reflejado en su rostro, la lucha en sus ojos. Los ecos de un pasado compartido, las risas, los sueños y los traumas que marcan a un pueblo resonaban en sus corazones. La imagen de Ilias entre los jinetes enemigos lo atravesaba como una corriente helada y, sin embargo, esa misma figura parecía redimir su infancia, un amigo que había desaparecido. «Debemos unirnos», gritó Elián, su voz firmemente arraigada en la esperanza. «El momento de salvarnos es ahora. No podemos permitir que las antiguas rencillas nos arrastren. Recuerden que el dolor se alivia al enfrentarlo juntos». Mientras los jinetes enemigos se acercaban, el guardia sintió que la historia de sus antepasados arremetía contra sus miedos. ¿Era su odio realmente más fuerte que su anhelo por la paz? Con cada latido, la presión crecía, y el eco de la pregunta resonaba en sus corazones. ¿Estaban listos para abrir la puerta al dolor de la verdad, aun si traía consigo viejas heridas? ¿Qué elegimos?, cuestionó con voz alta, su pecho apretado en un mar de incertidumbre. ¿Nos unimos a la lucha por el futuro o nos entregamos a la sombra del pasado? Ante su proclamación, un silencio absoluto reinó en la multitud. Los rostros antes marcados por el odio ahora aparecían vacilantes, observando al anciano, a Elián, a Ilias y a la mujer guerrera con creciente curiosidad. Quizás, pensó, no eran solo figuras en la oscuridad, tal vez eran las antorchas que iluminarían el camino hacia la verdad. «Es ahora o nunca», resolvió el anciano, su voz como un retumbar de truenos. «No volveremos a seguir ciegamente a quienes nos han mantenido divididos. Tototado, este es el momento de levantarnos por quienes somos realmente. De recuperar nuestra esencia». Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud, comenzando con algunas manos levantadas, uniendo la voz del pueblo en un respiro esperanzador. Juntos, comenzaron a avanzar, un movimiento cauteloso pero decidido. El guardia sentía que algo profundo se despertaba entre ellos, un lazo invencible que había dormido durante demasiado tiempo. Era hora de mirar hacia adelante. Los jinetes enemigos, viendo la determinación en el rostro del pueblo, se sacudieron de la duda, tambaleándose ante la fuerza que emanaba de su unión. El líder de los jinetes, que había reflexionado sobre las antiguas palabras de traición y redención, dio un paso adelante. «Si han decidido enfrentar su verdad, entonces estamos listos para escuchar». Su voz resonó, imponente entre las sombras. «Pero recuerden, no todos los pasados pueden perdonarse con palabras. Necesitamos pruebas de su sinceridad». Mientras el guardia sentía el clima cambiando a su alrededor, una imagen surgió en su mente, el futuro que anhelaba. ¿Qué era lo que verdaderamente estaban dispuestos a arriesgar para volver a ser uno? Sin pensarlo dos veces, dio un paso al frente, sintiendo el calor de su comunidad detrás de él. «Juntos, no solo lucharemos por la paz, lucharemos por la verdad. Estamos dispuestos a enfrentarnos a lo que hemos ignorado». Y en ese instante, la bruma que los rodeaba se disipó por un momento, dejando ver el imponente horizonte donde el sol comenzaba a asomarse.
Ya no más mentiras. La sangre derramada y el sufrimiento de nuestros abuelos merecen ser honrados, no olvidados ni utilizados. Fue un momento de quiebre, el sol iluminó los rostros marcados por la esperanza, y la determinación se encendió como fuego entre ellos. Los murmullos se transformaron en un canto colectivo, una canción que resonaba en los corazones unidos de Judá e Israel. Ilias, levantando la mirada hacia su amigo perdido, vio en sus ojos un eco de lo que habían sido. No busques aterrados al enemigo que crees tener. Los traidores no están siempre donde los encontramos, a veces, están anclados en nuestros propios miedos. Su voz traspasaba las barreras, recordándoles el verdadero enemigo, el miedo mismo. Si dudan, perderán toda su fortaleza. La mujer guerrera se unió al llamado. El poder de la unidad es el único camino hacia la verdad. Abracen a sus vecinos, llévense a sus adversarios, y juntos enfrentarán los secretos que el pasado ha escondido entre sus sombras. Como una marejada, el pueblo abrazó la idea. El guardia sintió que el amor y el dolor se entrelazaban en su pecho ardiente. No volveremos a caer en la oscuridad. No más sangre por rencor. Es hora de honrar nuestro lazo sagrado y enfrentarnos al futuro. A medida que la multitud avanzaba, el sol se alzaba en el horizonte, y los jinetes enemigos tomaron la decisión de unirse, no como rivales, sino como camaradas en la búsqueda de la verdad. La sombra del pasado comenzaba a desvanecerse, quedando atrás en una historia reescrita por la unidad y la valentía. Con cada paso, el guardia sintió que las raíces de Judá e Israel se entrelazaban, floreciendo en un nuevo amanecer. Y así, en ese instante decisivo, aceptaron la verdad compartida, no eran enemigos, sino una misma familia, destinada a resurgir en el amor y el entendimiento. Este era el verdadero final, una historia de redención y unión que resonaría a través de los siglos. Cuando el sol finalmente brilló sobre ellos, una nueva era había nacido. El pueblo se vio como uno, y sus corazones latieron al unísono. La verdad no solo los liberó, los transformó para siempre, y en la distancia, el eco de las antiguas traiciones se desvanecía, abriéndose camino para un futuro que, por fin, les pertenecía. Sus voces cantaban, jubilosas, porque habían encontrado, al fin, su camino juntos. Un camino hacia el amor, la paz y la verdad. ¿Te gustaría seguir acompañándonos en nuestras historias? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte ni una solo de nuestras narrativas exclusivas. Dale like ahora y apoya este contenido que tanto amas. Y por favor, no olvides dejar tus reacciones y teorías en los comentarios, queremos saber tu opinión. Comparte impulsivamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesiten ser parte de esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo.